dados por un ideal o un deber ser del quehacer docente, marcados por una filosofía, por una teoría pedagógica o por una política. Y entonces, desde ese ideal, desde ese deber ser, pareciese que la identidad del maestro se valora en tanto la práctica educativa del docente se acerca, se aproxima a ese ideal. En ese sentido, por ejemplo, en algunos estudios, Óscar Saldarriaga, profesor de la Universidad Javeriana, señala que a lo largo de la historia de la educación en el país es factible identificar como 3 tipos de maestros que caracterizan como que históricamente esas identidades del maestro. Dice él que una primera identidad es la del maestro clásico, ¿cierto? Cuya identidad se materializaba en el ideal de formar en el humanismo católico, que una segunda identidad presente en la historicidad de la práctica docente es el maestro moderno, correspondiente en un periodo muy corto de tendencia liberal en el país, de 1930 a 1949, que coincide con las grandes reformas liberales en el país, y que un tercer tipo, una tercera identidad de la práctica docente es la del maestro contemporáneo, identificada por el profesor Antanas Mockus como un ideal orientada a la formación del ciudadano. Entonces, digamos, un primer riesgo que tenemos al hablar de identidad del maestro es el de encontrarnos que esta identidad es como si existiera una conciencia previa a la práctica docente misma, como que si la identidad ya estuviera construida, ya estuviera hecha, y que lo que tenemos que hacer es acercarnos a esa identidad, como que si existiera una conciencia ya previa, establecida, preestablecida. Ese es un primer riesgo cuando hablamos de esto de la identidad del maestro. Un segundo riesgo que digo yo es bastante contemporáneo, consiste en asumir que la identidad del maestro está marcada hoy por las lógicas del mercado y por el tipo de desarrollo productivo que le imprime al sistema educativo unas determinadas necesidades de aprendizaje, y que por tanto el quehacer del maestro como materializador de esa identidad debe orientarse a satisfacer esas necesidades de aprendizaje correspondientes a las lógicas del mercado. ¿Sí? Esto es, digamos, cuando uno mira, por ejemplo, las reformas educativas a partir de los años 90, eso es muy evidente, ¿cierto? Esa relación entre educación y mercado, entre educación y desarrollo productivo. Entonces, ¿qué es lo que la práctica del docente y la práctica escolar, como materializadores de una identidad, se deben orientar a responder a esas necesidades? Y esto emerge, digamos, como con un lenguaje bastante novedoso. Las innovaciones tecnológicas, la articulación, la necesidad de que la educación forme un estudiante y una sociedad para que se articule al mundo globalizado, la vinculación de las nuevas tecnologías al proceso educativo. Y aquí nos encontramos, esto no sería problema, pues no es problema, determinar la educación solo desde el ámbito de la economía es un gran problema. Pero el lío aquí es que hemos asumido y hemos interiorizado desde la política y desde muchas expresiones de las prácticas educativas
ese tipo de identidad sin interrogar, sin problematizar ese sentido que se le otorga a la educación desde las lógicas del mercado. Entonces, el maestro debe poseer, debe formarse y debe materializar un conjunto de competencias pedagógicas y de habilidades para formar a los estudiantes de tal manera que respondan a las necesidades de ese sistema productivo, y eso es lo que algunos teóricos llaman el ciudadano consumidor y productor, ¿cierto? Digamos, y ese no sería tanto el problema es que eso no lo interrogamos, eso no lo preguntamos, ¿sí? Entonces, y eso se traduce no solamente en determinadas prácticas, sino en un lenguaje que vamos interiorizando, por ejemplo, la estandarización curricular o las competencias o todo este asunto de las competencias como logros educativos medibles, cuantificables y que van, digamos, marcando como la única manera de hacer educación, como la única manera de hacer práctica pedagógica, ¿sí? Entonces el problema está, digamos que hay dos dificultades. La primera es que se homogeniza una manera de pensar y de hacer educación, pero la segunda, que es un poco más riesgosa, creo yo, es que nosotros como maestros eso no lo preguntamos, no lo interrogamos, no lo colocamos en juicio de pregunta. Bien. Entonces, digamos, a partir de reconocer estos dos riesgos, una idea que yo quisiera como desarrollar acá es que no podemos hablar de identidad del maestro por fuera, primero, de todas las transformaciones contemporáneas y su incidencia en el mundo de la escuela y en el mundo de la educación, y por tanto en el ámbito de las prácticas del maestro. No podemos hablar de identidad por fuera de esas grandes transformaciones. Segundo, no podemos hablar de identidad del maestro por fuera de los cambios en el saber fundante de las prácticas del maestro. Y tercero, no podemos hablar por fuera de la identidad del maestro de lo que yo llamaría una territorialización del quehacer docente. Esto no es otra cosa que más o menos decir, no es lo mismo el ejercicio de la práctica docente en una zona de conflicto a la práctica docente en una zona donde no hay conflicto armado. Eso es lo que significa la territorialización. Territorialización es la geografía, pero la territorialización también es las manifestaciones culturales, económicas, políticas, conflictivas que surcan de ese territorio. No en balde muchos sociólogos afirman que en este país hay más territorio que país. Y eso juega enormemente, y los que hemos trabajado aquí en Bogotá con niños y niñas, en el que hay una ciudad con una población muy alta de desplazamiento y que por tanto llegan muchos niños en condición de desplazamiento a la escuela, que provienen de diversas regiones del país, sabemos lo que eso significa. Y la distinción que hay entre un niño que ha crecido en la ciudad a un niño que viene de una zona rural que por motivos del conflicto armado se ve obligado a su desplazamiento. Bueno, todas esas cosas, esas, digamos, tres grandes cosas, marcan o hacen que sea necesario ubicarlas para hablar hoy de identidad del maestro. O sea, lo que les quiero decir es que no podemos hablar de identidad del maestro en abstracto, ni desde una teoría pedagógica, ni desde un ideal que el desarrollo económico le imprime a la educación. Y segundo,
que necesitamos o que hablamos de identidad del maestro acudiendo necesariamente a las prácticas educativas o desde las prácticas educativas. Bueno, entonces vamos a referirnos en primer lugar a esto que yo llamaría como esos cambios contemporáneos, esas grandes transformaciones contemporáneas, que evidentemente han alterado las relaciones pedagógicas, han alterado los ámbitos educativos, han alterado los escenarios educativos. Un primer cambio, un primer asunto que creo yo importante de reseñar es el cómo las rápidas innovaciones en el ámbito de la tecnología y el conocimiento han desbordado las lógicas, las expectativas y a veces las posibilidades de la escuela y del maestro. Me parece a mí que, digamos, esto en la cotidianidad tiene evidencias y razones de ser, por ejemplo, con el hecho, uno escucha como con bastante frecuencia el que nuestras prácticas de enseñanza, como que cada vez los muchachos y las muchachas le paran menos atención. Mejor dicho, eso no, estos pelados no me atienden, no me escuchan, su atención no les dura más de 5 o 10 minutos, lo que yo les hablo es como un lenguaje lunático. Todas esas cosas, esas expresiones cotidianas, lo que indican es eso, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de hacer un recorrido muy rápido por esos casos y voy a tratar de ir colocando como algunos ejemplos. En el campo tecnológico, digamos, esas rápidas aceleraciones o esas innovaciones en el campo tecnológico han hecho que como fenómeno comunicativo con presencia en las prácticas educativas emerja esto de la proximidad, o sea, algo así como que ya no estamos tan distantes los unos de los otros. Y esto para los muchachos y las muchachas es mucho más fuerte, no están distantes. Así vivan en barrios separados, en ciudades lejanas o en otros países. ¿Sí? Y esto de la proximidad tiene consecuencias e implicaciones para la práctica educativa. Ha hecho que emerja con fuerza la simultaneidad. ¿Qué significa esto? Es algo así como que, digamos, desde la práctica, cómo se nos formó a nosotros en términos de un proceso de formación que va pasito a paso, que tiene un orden diacrónico, es decir, secuencial. Lo que estos cambios tecnológicos muestran hoy es que los niños, las niñas, los muchachos y las muchachas aprenden simultáneamente. No aprenden pasito a pasito. Primero la A, después la B, primero restamos, después simultáneamente. Y tercero, un elemento que me parece a mí un poco más fuerte, es que todos estos cambios tecnológicos han multiplicado las posibilidades y los canales de acceder a la información. Y esto tiene, digamos, una repercusión muy fuerte en el ámbito escolar y en la práctica del maestro. Y es que la
la información se descentró de la escuela. La información, por lo menos la información referida a las disciplinas de enseñanza o la información referida al saber escolar y al saber disciplinar objeto de enseñanza, se descentró de la cultura escolar y se descentró de la voz del maestro. En otras palabras, lo que eso quiere decir es que lo que caracterizó el oficio del maestro durante el siglo XX, que era el maestro como poseedor de un saber expresado como información, objeto de la práctica de enseñanza, se descentró. Ya ese saber, expresión de un cúmulo de información que el maestro posee y que ha incorporado en su ser como elemento de identidad, se descentró. Eso está corriendo por múltiples canales de información. Mejor dicho, los estudiantes no necesitan de la información del maestro para estar en la escuela. Es lo que yo les quiero decir. Ese es un cambio muy importante, que a veces no lo reseteamos, no lo vemos. Entonces, lo que eso empieza a expresar es lo que algunos académicos llaman, hay un cierto abandono de ese antropocentrismo cultural que durante el siglo XX identificó a la escuela y al maestro. La escuela y el maestro con respecto a esto ya no son el centro. Bueno, ese es un problema, ¿cierto? Y eso necesariamente incide en las prácticas educativas y por tanto modifica la identidad del maestro, o sea, lo que significa la pregunta, bueno, ¿qué es ser maestro hoy? El asunto no termina ahí. Otro cambio contemporáneo muy fuerte son esas rápidas innovaciones en el mundo del conocimiento. Digamos, si estas rápidas innovaciones en el mundo del conocimiento se materializarían como en dos asuntos. Uno, es evidente, digamos, que hay una superespecialización del conocimiento científico. Es decir, cada vez las disciplinas del saber científico se superespecializan más, ¿cierto? Esta superespecialización del conocimiento científico, digo yo, pone en aprietos las disciplinas escolares, las disciplinas en el ámbito de las asignaturas, en tanto el crecimiento de información, la acumulación de información hace más difícil el manejo disciplinar, objeto de enseñanza de cualquiera de las asignaturas que conforman el currículo, ¿cierto? Ese es un problema, digamos. El segundo problema es que esa superespecialización que se traduce por ejemplo, en problemas como qué es lo que es válido, no tanto qué es válido, sino qué es lo que es pertinente o no es pertinente enseñar en cualquiera de las asignaturas hoy, por ejemplo en física, en química, en biología o en alguna de las asignaturas de las ciencias sociales. Pero el otro problema es que en tanto profundizamos el saber, en tanto se profundiza la especialización de ese saber en esas asignaturas, se nos presenta un problema que Edgar Morin llama la paradoja la gran paradoja de la especialización del conocimiento, y es que en tanto mayor nos especializamos, también crece la ignorancia.
porque entre tanto nos especializamos en un determinado lugar de la realidad, perdemos contacto con el conjunto. Y perder contacto con el conjunto también es llenarnos de ignorancia. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, fíjense, ¿esto cómo se traduce en el ámbito escolar? En que cada vez el profesor posiblemente el ejemplo que voy a colocar es un poquito caricaturesco, pero es digamos, es en función de, digamos, de aclarar esto. Nos preocupa mucho lo que yo voy a enseñar en las asignaturas. Y yo leo, me ilustro, hago todo lo posible además porque como los muchachos acceden al computador y a tanta información, pues yo tengo que tener cuidado que no me vayan a rajar, porque no me vayan a hacer por ahí preguntas. Todo eso ocurre. ¿Sí? El problema es que en tanto más me preocupo yo por mi asignatura, para que ellos, entre comillas, aprendan lo que yo enseño, menos posibilidades tienen ellos de entender el mundo que les rodea, como fenómeno natural y como fenómeno social. Y si uno tiene como punto de partida, hombre, que la razón de ser de la escuela, que la razón de ser del maestro, de la práctica del maestro, sea que ellos y ellas comprendan, expliquen, entiendan, argumenten, formulen explicaciones de los fenómenos del mundo, de la naturaleza y de la sociedad, entonces estamos como cojeándose. Entonces, esas, digamos, estas dos cosas, las rápidas innovaciones en el ámbito de la tecnología y en el ámbito de la construcción del conocimiento científico que tiene incidencia en las asignaturas, digamos, ha mostrado, sobre todo a partir, digamos, en lo que es la escuela del siglo XXI, la importancia de diferenciar en función del ámbito escolar, en función de la práctica pedagógica, diferenciar lo que es información de lo que es conocimiento. En la escuela del siglo XX esa diferencia no era tan, mejor dicho, esa diferencia no existía. Tener conocimiento significaba tener información. Por tanto, para tener información, el maestro garantiza a través de las diversas didácticas el que el saber que él tiene se pueda comunicar eficientemente para que pueda ser aprendido por los estudiantes. Digamos, esa es la lógica que caracterizó la escuela en el siglo XX. Hoy ya no es eso. Una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Entonces, ¿cuál es la Entonces eso nos plantea una pregunta hoy para la escuela y para el maestro, y es que en cierta medida es como un dilema, y que yo lo planteo como en esa pregunta. En lugar de la escuela y el quehacer educativo del maestro se colocan en el ámbito de la información, en el ámbito del conocimiento. Voy a colocarles, también puede ser un poquito caricaturesco. Cuando nosotros planeamos lo que vamos a enseñar, o en un periodo, o para el año escolar, casi siempre la pregunta que orienta eso es, bueno, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? ¿Qué es lo que creo yo, de acuerdo a la filosofía del proyecto de la institución, o de acuerdo a la política, lo que yo debo enseñar? Casi nunca hacemos como esta pregunta: ¿cuáles son las preguntas de conocimiento que los niños de esta escuela tienen en este año? En el ámbito de las matemáticas o de las ciencias naturales. Una cosa es hacerse esa pregunta
cuáles son las preguntas de conocimiento. A, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Son dos lógicas distintas. Y eso es lo que materializa la diferencia hoy en la escuela del siglo XXI entre información y conocimiento. Podemos tener mucha información, pero no saber qué hacer con la información. También pudiese caracterizar esto como con este ejemplo. Un muchacho puede salir, digamos, definiendo, del grado 11 puede salir definiendo con precisión qué es la ley de la gravedad, como definición, ¿cierto? Pero otra cosa es que ese muchacho pueda usar esa definición de la gravedad para explicar la gravedad como fenómeno. Son dos cosas absolutamente distintas. Él puede definir el tiempo, ¿verdad? Ya me dio. Bueno, entonces, el segundo, digamos, lo segundo que quisiera mencionar es como los cambios en el ámbito del saber fundante de las prácticas pedagógicas. Voy a correr un poquitico para que nos queden siquiera 5 minuticos de preguntas. Aparecen otras cosas, por ejemplo, las menciono muy rápido. Mira, uno, la velocidad, digamos, los ritmos temporales de la escuela lentos, frente a los ritmos acelerados de las culturas modernas. Los pelados quieren aprender ya. No tanta retórica, no tanto cuento, ¿cierto? Ahí, eso está afectando, eso afecta, eso corre. Y lo otro es que entre mayores inequidades sociales carguen nuestros estudiantes o los estudiantes que lleguen a la institución, mayores son los nuevos retos de la escuela. Es decir, lo que digo es que la sociedad y el contexto y la situación que estamos viviendo cada vez le está cargando a la escuela más cosas. Y no hay manera de evitarlo. Ustedes no pueden evitar que la pobreza y la injusticia social esté en la escuela porque los niños vienen de esa condición. Y no es que la escuela vaya a resolver esos problemas, sino que la escuela tiene que hacerse dos preguntas. Uno, ¿cómo tiene en cuenta ese contexto de inequidad social para organizar su propuesta educativa? Y dos, ¿qué acciones puede adelantar la escuela para mitigar esas inequidades sociales? Fíjense que uno de los hechos, de las cosas que cambia en la política pública en este siglo XXI y particularmente en este país es la importancia de la intersectorialidad. O sea, el sistema educativo por sí mismo no resuelve los problemas de la pobreza de los niños y las niñas, ni el sistema de salud por sí solo resuelve el problema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar o la violencia sexual. Pero hay mecanismos de política intersectorial que nosotros no hemos explorado mucho. Entonces la escuela, cuando se enfrenta a esos problemas, se ve sola. Y el maestro se ve solo, huérfano. Bueno, porque también es un asunto de cómo gestionamos y materializamos la política, pero quiero dejar ese puntito ahí para referirme a lo del saber. Bueno, lo otro de lo anterior que yo quería plantear era lo de la disolución de las fronteras. Y lo ilustro solamente como un ejemplo. En una sistematización que hicimos de experiencias de primera infancia, digamos, una de las características de la identidad del maestro en el siglo pasado era lo que ya decíamos, ¿cierto? El maestro poseedor del saber y toda la cosa. Lo que la escuela se encuentra en este siglo XXI es que aparte del saber del maestro que concurre en el proceso educativo de niños y niñas, también emergen otros saberes sociales, que si la escuela no reconoce
y si la escuela no hace que ocurra en el proceso educativo, va a hacer que ese proceso educativo sea cada vez más fragmentado. Cuando yo digo saberes sociales, significa el cómo en marcos de territorio otros actores sociales fungen como educadores en el marco de la educación de los niños y las niñas. El panadero puede ser cuando las jardineras sacan, las maestras del jardín sacan los niños a reconocer profesiones, entonces el panadero se convierte en un agente educativo. Pero si la maestra del jardín se queda encerradita, trabajando con los niños las profesiones, independientemente de lo que pasa en el barrio o en el municipio, pues no pasa nada. Pero si los niños salen y se enfrentan con el panadero y el panadero les enseña y los lleva y les dice cómo se hace el pan, esa es la concurrencia de otros saberes, y entonces eso también está ocurriendo. Estas cosas que yo estoy diciendo, muchas innovaciones educativas las muestran permanentemente. ¿Sí? Bueno, entonces esto de los saberes, digamos, ¿cuáles cambios ocurren en el saber fundante de la práctica educativa? Lo que yo llamo saber fundante de la práctica educativa es lo que tradicionalmente llamamos pedagogía. ¿Cuáles son esos cambios? Digamos, un primer cambio que ocurre en el ámbito de las prácticas es que en esta escuela del siglo XXI, bueno, hay un conjunto de desplazamientos. Primer desplazamiento, de las prácticas de enseñanza a las prácticas de aprendizaje. Ese es un desplazamiento muy fuerte que yo creo que si no lo podemos entender bien, me parece a mí que vamos a seguir arando en el desierto. O sea, pasar de la pregunta, ¿qué voy a enseñar?, a la pregunta, ¿qué es lo pertinente que deben aprender estos muchachos de esta escuela, en este barrio, en esta localidad o en este municipio? Implica un cambio en la lógica de la organización de la escuela y un cambio en la lógica de la materialización de las prácticas educativas. Cuando yo digo este desplazamiento no significa que es que el aprendizaje no ha existido. El aprendizaje ha existido, lo que pasa es que tenemos que preguntarnos qué tipo de aprendizaje ha existido. ¿Sí? Este desplazamiento es un desplazamiento muy fuerte. Y repito, una cosa es sentarnos a pensar lo que vamos a enseñar en este periodo, otra cosa es sentarnos a indagar cuáles son las preguntas de aprendizaje de mayor pertinencia para los niños, porque eso pasa, por tanto, no por tener claridad en los contenidos, sino tener claridad en las preguntas de aprendizaje. Ese es un primer desplazamiento. Y esto tiene que ver con uno de los problemas que yo les mencionaba ahorita, con esta diferencia entre información y conocimiento. Si yo tengo clara, si hay claridad o si construimos con los niños las preguntas de aprendizaje, la información juega un papel distinto. Es factible que para responder a esa pregunta de aprendizaje no la respondamos solo desde la lógica de ciertas disciplinas, sino que tendría que ser la concurrencia de varias disciplinas. El ejemplo de los proyectos pedagógicos de aula es una clara referencia para entender la diferencia de esto. Los proyectos pedagógicos de aula, digamos, se orientan por un plan de trabajo, no se orientan necesariamente, por ejemplo, por el diseño curricular o por la planeación curricular, sino que es un plan de trabajo que parte de una propuesta y que implica una ruta metodológica. Cosa distinta es cuando yo respondo a la pregunta que voy a enseñar, que lo puedo materializar en un microcurrículo o en un currículo, ¿cierto? Y de antemano sé qué es lo que los niños, entre comillas, van a aprender. En un proyecto pedagógico de aula, yo no tengo seguridad hasta dónde van a aprender los niños, porque depende de su curiosidad, depende... Y la otra cosa que está ocurriendo es que hoy
cuando resolvemos una pregunta de aprendizaje, esa pregunta de aprendizaje resuelta abre más problemas, ¿cierto? Rosa María Torres ilustra muy bien esto como una de las transformaciones contemporáneas de la educación y de la escuela, si la escuela es pertinente. Y es que cuando aprendemos algo, ese algo que aprendemos no es definitivo. Primero, no es definitivo. Y segundo, ese algo que aprendemos nos hace hacer más preguntas. Porque ese es el conocimiento. Entonces, de un mundo cierto en el siglo XX, cierto significa vamos a enseñar esto, los muchachos van a aprender esto y lo vamos a evaluar de esta manera. Pasamos a un mundo incierto. Es posible que los muchachos aprendan esto, depende primero de la pregunta, depende de cómo accedamos a la información, tercero, cómo usemos esa información en la solución de esa pregunta. Digamos, el segundo cambio, ya si esto es en el ámbito del saber, es que pasamos de un estatuto de la práctica de la enseñanza a un estatuto de la práctica educativa. ¿Eso qué significa? Que el saber pedagógico estuvo o ha estado desde la lógica de nuestra formación centrado en resolver los problemas de la enseñanza. Hay una asociación directa entre práctica de enseñanza y saber pedagógico. Esa transformación del estatuto significa que los problemas de la pedagogía no son solamente de la enseñanza, sino que también son asuntos del aprendizaje, sino que también son preguntas por el contexto en el que ocurren el aprendizaje, sino que también son preguntas por el desarrollo individual y colectivo de los niños que concurren al proceso de aprendizaje. Entonces, hay una ampliación y complejidad en los problemas de reflexión de ese saber fundante que orienta las prácticas docentes en esta contemporaneidad. ¿Qué significa eso? Y es que, hombre, nuestras prácticas educativas en el aula no son independientes, no se agotan en la reflexión por la asignatura, sino que concurre todo el ámbito educativo. Bueno, y por último, digamos, un tercer desplazamiento en este asunto del saber tiene que ver con el hecho de lo que yo llamo la infertilidad del conocimiento pedagógico en el que nos formamos y recibimos de las facultades de educación. Que cuando yo digo poca fertilidad significa que no nos ayuda a resolver los grandes problemas que nos encontramos en nuestra práctica educativa cotidiana. Entonces lo que sentimos es que lo que aprendimos en la facultad como pedagogía es un montón de discursos, de teorías, como que, ¿y esto como para qué? ¿Cierto? Entonces, y con ello lo que quiero decir es que hoy el saber pedagógico como saber fundante de la práctica educativa necesariamente debe recorrer otros ámbitos y hacerse otras preguntas para redefinir esto que llamamos identidad del maestro. Y por último, todas estas cosas que he dicho es para decirles dos asuntos en relación al liderazgo del maestro. Primero, asumir, digamos, de manera interrogar y asumir una reflexión crítica del qué hacer docente en este contexto pasa por tener en cuenta esos elementos que hemos planteado y redefinir desde allí o más que redefinir, primero hacer legible la experiencia, hacer legible las prácticas educativas, qué es lo que ocurre en la práctica educativa, comprender esa práctica educativa, explicar esa práctica educativa y redireccionar la práctica educativa. En tanto hoy, en la contemporaneidad,
el maestro como individuo, como sujeto individual, pero también como sujeto colectivo. Cuando hablo de sujeto individual, el maestro enfrentado a su proyecto de aula. Cuando hablo de sujeto colectivo, el maestro enfrentado al proyecto educativo institucional. En tanto se redefinen todas estas cosas, el maestro reconstruye eso que yo llamaría liderazgo pedagógico, o sea, ser capaz de dar cuenta de su práctica, explicar su práctica, nombrar su práctica, interpretar su práctica, redireccionar su práctica. Eso es lo que yo llamaría sujeto pedagógico hoy. No. Y segundo, en tanto concurren a nuestras escuelas niños y niñas cuyos orígenes están surcados, marcados por profundas huellas de inequidad social, de injusticia social, está la posibilidad de que el maestro como sujeto individual y colectivo emerja como líder social, reconstruya un liderazgo social en el marco comunitario. El maestro y la escuela no van a resolver los problemas del hambre, de la falta de transporte, de la violencia sexual, pero el maestro y la escuela sí pueden hacer dos cosas. Uno, reflexionar esos problemas de inequidad social, es decir, hacerlos objeto de estudio. Y dos, dar pasos desde una lógica intersectorial para mitigar esos asuntos. Y esos son, digo yo, grandes retos que hoy en esta escuela contemporánea, máxime, piensen ustedes máxime que vamos a entrar en un posconflicto. Bogotá es la ciudad donde más población en condición de desplazamiento llega, por tanto niños y niñas en condiciones de desplazamiento, donde más, yo no recuerdo cuántos millones son, pero muchos, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas redefinen, no solamente, entonces, esos cambios contemporáneos, los cambios en el saber y los cambios en el territorio, o sea, los niños y niñas que llegan, van a redefinir esto que yo llamaría liderazgo pedagógico y liderazgo social del maestro. Bueno, corre ahí, pero...